Se sientan a la mesa. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Gracias por continuar con nosotros ya en la mesa de los noticieristas. Saludo a Javier Cabrera. Javier, muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. A Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenos días. Buenos días, Sinaloa. A Milton Rojo. Milton, muy buenos días. Muy buenos días. Hoy le agradecemos mucho la visita. Hemos invitado a la doctora Tere Guerra, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa y coordinadora de los diputados de Morena. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida a la mesa. Buenos días. Buenos días, un gusto saludarles y compartir espacio en este momento con ustedes y pues buenos días a la audiencia. Gracias por acompañarnos. A propósito de que el día de hoy, 17 de octubre, pues se conmemora el Día del Voto de la Mujer en México, 17 de octubre de 1953. Hemos acordado platicar con la doctora Tere Guerra, pues en torno a esta responsabilidad y cómo se ha venido organizando internamente el Congreso de Sinaloa. Iniciamos contigo, Javier. Bueno, en este tema de la votación de las mujeres, que ha sido una lucha muy larga, estaba viendo datos históricos que fue en la época del general el general Lázaro Cárdenas, ¿no? Que se reforma la ley en el 37. Sin embargo, se dice que algo se les olvidó ahí, es no publicarla. O sea, se reformó la ley, pero no hubo publicación y tuvieron que pasar pues bastantes años hasta que Ruiz Cortines, un grupo de mujeres le vuelven a exigir pues que se cumple con el compromiso y él sí publica la ley, pero años después ya empiezan incluso a llegar por primera vez las mujeres al poder legislativo. Sí, hay que recordar que la lucha por que las mujeres votaran fue una lucha mundial. Hubo lo que se conoce como el movimiento sufragista, porque no fue solamente México, sino en todos los países del mundo. Originalmente el voto se dio solamente a varones. En el caso de México, desde inicios del siglo XX, hubo movimientos y hay que recordar que hubo acciones afirmativas como las que se tuvieron en Yucatán en 1916, donde se realiza el primer Congreso Feminista. Y hay que reivindicar aquí a un sinaloense, que es Salvador Alvarado, porque tuvo un liderazgo de tal forma, incluso con Carrillo Puerto, con Felipe Carrillo Puerto también, que Yucatán va a ser de los primeros estados que va a dar la oportunidad a que las mujeres puedan votar en elecciones municipales, porque sí hay que explicarlo. La reforma al artículo 34 constitucional en el 53 hace que se pueda votar en elecciones federales y también para las gobernaturas, pero sí hubo entidades con una reforma que se había dado, las reformas que se hicieron a nivel local, como la Yucatán, Chiapas, San Luis Potosí, que fueron entidades que permitieron el voto de las mujeres a nivel municipal, pero a nivel federal va a ser hasta 1953. Esto que ahorita recuerdas, Javier, sí es cierto, eso pasó, se había aprobado la reforma al artículo 34, pero había voces, a pesar de lo avanzado y progresista que fue el general Lázaro Cárdenas y que se le reconoce en tema de distribución de la tierra y todo eso, en tema feminismo no, porque eso lo hemos comentado. Y había muchas voces que alimentaban, y sobre todo con la creencia que él tenía, que la iglesia iba a influir, iba a manipular a las mujeres. Él, siendo una persona progresista también en ese sentido de la no injerencia de la iglesia en los poderes públicos, frenó. Y efectivamente, a pesar de que ya se había aprobado, nunca se publicó. Había habido intentos y hubo movimientos en Zacatecas y en varias entidades, incluso en Sinaloa, donde se reivindicaba que las mujeres deberían tener los mismos derechos políticos que los hombres. Fueron 130 años para que las mujeres pudieran votar, porque hay que recordar que se aprueba en el 53, pero puedes votar hasta 1955 en elecciones federales, y que hay que recordar que la primera constitución del México independiente fue de 1824, entonces fue hasta 131 años después de la primera constitución que las mujeres pudieron votar en México. Pero han ganado espacios, en el Congreso son 21 contra 19, ¿no? Sí. 21 mujeres. Y en la legislatura pasada eran 23, sí, hay que recordar. 23. Pero sí, quiero destacar que en esta legislatura tenemos por primera ocasión una secretaria general en el Congreso, era un espacio que no había ocupado ninguna mujer. Está hoy la maestra Consuelo Gutiérrez,
Pero además también, un espacio importante, la dirección de administración, siempre había estado en manos masculinas. Entonces hoy está la Junta de Coordinación Política presidida por una mujer. También está Juana Minerva presidiendo la Comisión de Puntos Constitucionales. Y hay que recordar que en el arranque de las legislaturas, a veces ya después cuando pedían licencia, sí les daban esas comisiones. Pero en el arranque de la legislatura, las comisiones más importantes, que son puntos constitucionales, que es la que recibe todo el quehacer, la Comisión de Hacienda, Fiscalización, siempre están en manos de varones. Entonces, hemos estado haciendo esos cambios. México lo está viviendo. Tenemos la primer mujer presidenta también después de 200 años de tener la primera constitución en México, en el México independiente. Entonces, vamos dando pasos. Sí, son 14 comisiones, ¿no, doctora? Que están, que presiden mujeres. Sí. Y las voy a dar numerar para que aquí hice la tarea. Puntos: planeación, artes, desarrollo económico, juventud, asuntos obreros, asuntos indígenas, pesca, agricultura, protección civil, seguridad pública, igualdad, familia y vivienda. O sea, y la JUCOP. Y la JUCOP, ¿no? Entonces, hablando de... 15 y 15. Son 15 y 15. 15, es correcto. Entonces, ahorita que usted hablaba de esta parte histórica, obviamente el general Salvador Alvarado inicia esta parte de el Congreso pues para el voto femenino, pero hay una parte en la historia cuando asesinan llega después el Felipe Carrillo Puerto y que ahorita es año, ¿no? De 2024 del gobernador Carrillo Puerto, es asesinado por los caciques y hay una reversa a esa reforma, ¿no? Que es hasta el 47 que vuelve otra vez a restablecerse en Yucatán. Y bueno, es perseguida su hermana. Y es perseguida su hermana, Elvia, claro. Sí. Y luego ya viene, y en la Constitución del 17, que veníamos del movimiento revolucionario, los revolucionarios dijeron, no le vamos a dar el voto a la mujer, precisamente por lo que decía usted eso. O sea, porque venimos de combatir a la iglesia del 57, la iglesia generó esta discrepancia con Porfirio Díaz, y si le damos el voto por la vía democrática, se nos van a meter los curas otra vez al poder. Entonces, no es hasta el 52 o 53 con Ruiz Cortines, cuando ya el sistema político tenía a la iglesia pues sometido, bien hablado con el Papa y con los nuncios, que es cuando ya empieza a caminar con esta parte del voto femenino, y que venía toda una lucha de los americanos y de los ingleses por el voto, ¿no? Que ya se había caminado. Mucha presión de las mujeres y también un avance internacional, porque ya para entonces efectivamente en Estados Unidos ya se había incorporado desde la década de los 30 el voto de las mujeres. En Europa se habían dado pasos mucho antes en algunos países, por el voto de las mujeres. Entonces México se estaba quedando rezagado en el contexto mundial en cuanto a reconocer los derechos plenos de las mujeres. Pero también hay que recordar, una cosa fue que te enunciaran en la Constitución el derecho a votar y ser votada. ¿Cómo va a ser después del 55, que es cuando primero se vota a nivel federal? Pues va a haber hasta el 2000 todavía escaso acceso de las mujeres a los cargos de elección popular, y lo vamos a ver que en los congresos de los estados, en el Congreso de la Unión, llegaban a cuentagotas las mujeres. Realmente se puede cuestionar por muchos lados el tema de los gobiernos, y digo por muchos lados porque los he escuchado, los gobiernos de la 4T, pero lo que no se les puede regatear es que el empoderamiento de las mujeres y el número de mujeres gobernadoras que han llegado, el tener gabinetes paritarios, se va a dar a partir del 2018, en el nivel que lo estamos viendo. Y la posibilidad de tener una mujer presidenta se da con los gobiernos de izquierda, porque el feminismo es una bandera de la izquierda. Pues ahora hay presidenta, hay gerenta, hay... con A. Todo es con A, Francisco Arizmendi. ¿Y eso tú? ¿Por qué? Pero te voy a... gramaticalmente... Es que antes decían la presidente. Bueno, es que es lo correcto, de acuerdo a los conocedores de la... Ha cambiado el diccionario de la Real Academia. Ahorita te voy a contar la historia. Cuéntame. Mira, la historia, Francisco, es que cuando yo llego de diputada en 1998... ¿Te acuerdas que daban charola? Y que decían la charola de la diputada, y charoleaban. Hay un tránsito, la para toda la charoleaban hasta la fecha. Hasta los abarrotes. Sobre todo los retenes, pero no era mi caso. Pero bueno, me dan de la identificación y decía diputado María Teresa Guerra Ochoa. Les dije, no, discúlpenme, pero soy diputada. Devuelvo la charola. Y me dicen, por lineamiento de la ley orgánica,
usted no puede ser diputada, es diputado. Claro que cuenta, parece algo que no tiene el significado. Por eso cuando la presidenta dijo debe ser con A, presidenta, es cómo hacer visible que las mujeres ya estamos en las responsabilidades públicas y que además imprimimos un sello particular al ejercicio del poder. Pero hay casos donde no aplica la A. Bueno, aplica la E. Diputada, por ejemplo, acuérdate que el magistrado, o lo dices por otra razón. No, sí, no. Es que hay partes donde a lo mejor sí puede sonar bien la A, pero en otras no la hay. Pero en fin, eso es sin averiguar, dijera el diputado, por cierto, en la época de Calderón. Lo importante es, y al grano, como dijo el adolescente, ya tiene rato el empoderamiento de la mujer en la función pública y en las funciones legislativas. ¿Han dado resultado, Tere? Yo creo que sí. Y fíjate, más allá te voy a decir, Francisco. Oye, casi te digo Tera. En lugar de Tere, casi te digo Tera. Soy Teresa. Ah, Teresa. Oye, fíjate que sí, y más allá del quehacer público, se ha medido incluso que el empoderamiento de las mujeres en la empresa podría generar incluso un crecimiento del Producto Interno Bruto, el liderazgo de las mujeres. Y te voy a dar razón, y tú vas a coincidir porque fuiste creado por grandes mujeres. La mujer, incluso quizá por esa labor histórica que se le ha asignado en las labores de cuidado, es mucho más periférica en su visión. Está acostumbrada a que se va a trabajar, de que está pensando si el niño tenía el uniforme listo antes de irse, si le dejaron tareas y quedó el material que ocupaba para las tareas. A su vez, como va a llegar las infancias o los niños a comer, está pensando si hubo los ingredientes suficientes para la comida en casa, y luego si dejó algún enfermo, también pensó si los medicamentos quedaron. Entonces aprendimos desde muy temprano a tener esa visión periférica y estar pensando en muchas cosas a la vez. Eso, sumado al quehacer público, al quehacer de la producción, sí genera más rendimientos. El liderazgo de las mujeres puede generar más riqueza, no solo en México, en el mundo. Se ha estudiado esto. Las mujeres tienen esas habilidades, pero además de eso, quizá también por eso, porque fuiste educada para realizar labores de cuidado, cuidas más el ejemplo. Y yo siempre les ponía aquí en la mesa algo. Con todo y que sí hay mujeres que delinquen, se involucran en delincuencia organizada, se involucran en actividades adictivas o en acciones de adicción, es mucho menos la proporción. La mujer sigue cuidando el ejemplo y vamos a encontrar que en los centros penitenciarios el 5% van a ser mujeres y el 95% van a ser varones. Entonces, si eso lo sumas, o sea, tienes esa visión periférica, tienes esa capacidad de trabajo, porque además la mujer físicamente es más fuerte, tiene un promedio de vida más alto y tiene que ver con que tu cuerpo también está adaptado biológicamente para que crezca otro cuerpo. Entonces, suma todo esto, claro que en la sumatoria las mujeres podemos rendir más. Que haya deshonestidad y algunas, siempre cuando se involucra poder, se involucra dinero, puede haber excesos. No estamos diciendo que las mujeres son santas, pero de que pueden dar ese plus al quehacer público y de la gobernanza, no tengo ninguna duda. ¿Y qué tanto, diputada Tere Guerra? Amiga, compañera. Compañera. ¿O no me vas a decir mi líder? Líder. Esa es otra historia. Esa es otra historia. Llegas y te pones y dices, sí, protesto. Esa es otra historia. No, y la política por delante. Y por abajo real, ¿no? Por cierto, fue muy denostativo eso de por abajo bola a la Chipin Javier Dagor, ¿no? O sea, bueno, hablé al revés, pero sí me entendía. Sí. No, casi digo, Irami la Javier sepa y naga. Es que así dijo, ¿no? Así dijo. Sí, pero no lo dijo. No lo dijo así, ¿no? Pero no lo dijo así. ¿Qué tanto, doctora, en medio del empoderamiento de la mujer, como dice usted, hay a veces tendencia de querer imitar lo que los varones, los machos de la política hicieron? Eso sí, definitivamente también se ha estudiado eso, y no solamente en la política, en el mundo empresarial, porque el machismo no existe solamente en los varones, también en las mujeres. Conozco mujeres con gran liderazgo del sector productivo, empresarial, que no solamente quieren, incluso que ni siquiera las consideren feministas y que no abanderan esa causa, porque sienten como que, o sea, aprendieron a ejercer el poder en las mismas formas que los hombres.
Entonces sí, por supuesto, y eso se da también en el ámbito productivo y se puede dar en el ámbito político. Yo conozco muchas mujeres que han tenido poder, que tuvieron poder y nunca se reivindicaban feministas, porque decían cómo, o sea, sentían fuertes. Yo me podía haber sentido fuerte. Yo el feminismo lo abrazo, por cierto, y hoy en este día pues quiero recordar a una gran amiga, Mara Arechiga, que junto con ella yo me construí como feminista, porque ella fue de las primeras feministas en Culiacán. Que era su suplente, ¿no? Y yo, era su suplente. Aparte, ¿no? Me quedé sin suplente, pero bueno, pero le reivindico todo lo que hizo por Sinaloa, porque pues era... Para los tiempos de Mara, salir a la calle, reivindicarse como feminista, hablar de la libertad de las mujeres, pues no era tan común. Pero pues, y sí, hay mujeres en la izquierda, en la derecha, que ejercen el poder con formas masculinas. Javier. Pero en el Poder Legislativo, hoy que en esta composición ha sido fácil hacer el tema de la distribución de las comisiones, de tus grupos parlamentarios, los grupos opositores, que aun cuando hoy son minoría, pues también requieren sus espacios. Y bueno, tú también has comentado pues que en tu tiempo, la primera vez que fuiste diputada, pues eras una pequeña fuerza política, pero también estuviste peleando los espacios, y hoy pues estás en el lado contrario, eres del grupo parlamentario mayoritario, pero también tienes que escuchar las voces minoritarias. Así ha sido. Por eso fue posible sacar no solamente una mesa directiva de consenso, fue posible sacar las comisiones de consenso, una estructura de consenso. Hemos estado escuchando. En la Junta de Coordinación Política tratamos de que prevalezca el diálogo, independientemente de que Morena tenga, o sea, seamos 24 diputadas y diputados, de que el Verde tenga 6, y de que el PT, que es aliado también de la Cuarta Transformación, sume una diputada. Independientemente de eso, y que este PRI, PAN, Partido Sinaloense y Movimiento Ciudadano solamente con 9, 3 del PRI, 2 del PAN, 2 del Movimiento Ciudadano y 2 del PAS, ha habido un diálogo y un respeto a quienes son sus coordinadores, y no solamente con ellos. He tratado de tener ese diálogo y esa conversación con todas las fuerzas políticas y con todos los diputados y diputadas, y entendiendo que sí somos mayoría, pero no vamos a hacer un uso abusivo de esa mayoría, sino construyendo diálogos por Sinaloa, por supuesto. Tampoco romantizo el quehacer público, y menos el legislativo. En tribuna hay diferencias, van a seguir habiendo, hay temas que nos unen, pero otros que nos dividen, y bueno, por supuesto que va a haber confrontación de ideas, es lo menos que puede haber. Entonces eso lo entendemos, pero estamos construyendo acuerdos para beneficio de las y los sinaloenses. Y dentro del grupo parlamentario de Morena, ¿no hay fricciones o solicitudes de canonjías? La verdad es que también uno aprende de las experiencias anteriores, y no digo solamente de las propias, sino de cómo vas viendo. Yo dije, vamos a arrancar unificando, primero que nada, unificando el grupo nuestro. Fui electa por unanimidad. Ahorita de aquí me voy a atender una reunión del grupo parlamentario. Trato de escuchar, de que suban a tribuna diputados y diputadas que también sean visibles. Estamos tratando de que el liderazgo no sea solamente tan piramidal. Estamos tratando de ejercer como colectivo el ejercicio de la responsabilidad que tenemos. Entonces, hasta ahorita, sin romantizar tampoco. ¿Por qué? Porque si en los seres humanos tenemos egos, en el ejercicio del poder puede haber más. Y bueno, obviamente no lo romantizo, pero vamos bien. Estamos sobre todo en este respeto, reconociendo el liderazgo de todas y de todos, porque vienen de ganar sus distritos, porque tienen algunas una fuerza social importante, porque tienen esa capacidad, ese liderazgo en territorio. Entonces lo estamos respetando. Hasta ahorita vamos bien. Me siento preparada para la responsabilidad. Ustedes contribuyeron a mi formación, el haber estado bastante tiempo en micrófonos me ha ayudado. Me preparé jurídicamente, y el Congreso tiene sobre todo el quehacer normativo, y me preparé en la lucha social. Entonces, creo que vamos hasta ahorita bien, pero siempre hay sobresaltos, hay dificultades y hay retos. Milton. Doctora, hace algunos días, parte del trabajo legislativo, usted tuvo una reunión con cámaras empresariales y con órganos de seguridad,
¿Cómo se vio ahí? ¿Cómo notó primero al empresariado y cómo vio a usted ahí la respuesta de los órganos de seguridad? En mi opinión, digo, muy personal, yo creo que el gobernador hace mucho le debió haber dado las gracias al general Mérida, porque pues no se le han visto reflejos ni trabajo, pero eso es otra historia. O sea, ¿cómo notó la reunión? ¿Cómo sintió el empresariado? ¿Cómo sintió a la gente? Y ¿cómo vio la respuesta ahí de los...? Ahorita voy a lo que preguntas, Sí, pero sí. considera también que así como el gobierno estatal tiene injerencia en la designación de secretarios de seguridad municipal, el gobierno federal tiene la injerencia en la Secretaría de Seguridad del Estado. Sí, Entonces, de hecho, de allá viene la propuesta. Sí, sí, y digo sí. por este tema de remoción de Mérida o no. Sí, claro. Claro, él lo puede poner a consideración, pero es una designación que se hace Del a nivel general federal, secretario, porque la correcto. seguridad en general va así por rangos, ¿no? Lo tiene en primer nivel el gobierno federal y más en las temáticas que estamos viviendo aquí. ¿Qué hicimos nosotros como diputadas y diputados? Viendo que había mucho clamor en sectores productivos de cómo se estaban cayendo las ventas, es decir, cómo ayudamos, contribuimos a generar una conversación sin ignorar la problemática, sin tampoco descuidar las funciones que tenemos y lo que podamos aportar desde lo normativo, en revisión de ley de seguridad pública, en revisión de presupuestos para fortalecer policías sin descuidar eso. Bueno, hicimos un acercamiento, tenemos una reunión con el secretario de Seguridad el lunes de la semana pasada, incluso fueron todos los coordinadores de la Junta de Coordinación Política, no fue solamente de Morena, fue de Jocopo, fue una reunión plural, escuchan ahí al secretario y van también representantes de sectores productivos. Entonces, estuvimos ahí, el general quedó de tener una siguiente reunión, que por cierto debe ser la próxima semana, más o menos los plazos que nos dimos, y después de eso tenemos una reunión, ahí sí fue más del grupo de Morena, porque fue una reunión así más rápida la gestión y ya no hubo tiempo de ponerla a consideración de la Junta de Coordinación Política con el secretario de Economía, para ver qué programas podía haber complementarios por todo lo que han estado pidiendo, desde exoneración de multas del IMSS, de Infonavit, del tema de impuestos sobre nómina, de apoyos con créditos blandos hacia quienes son pequeños productores, en fin, diseñamos esto. De las mismas empresarias surge la idea de emprender una campaña en medios y una campaña en sus empresas donde visibilicemos que somos más las mujeres y los hombres de bien en Sinaloa, donde ayudemos a cambiar la conversación para ir generando, sin ignorar lo grave de la situación que estamos viviendo, sin dejar de tener empatía con el dolor de muchas familias sinaloenses que han perdido a seres queridos, pero sí estableciendo también un compromiso con las empresas. Y claro, por supuesto, también con las familias. Sabemos que hay un reclamo urgente de recuperar la seguridad en Sinaloa, pero estuvimos de cerca y ayer tuvimos una reunión para emprender una campaña que les vamos a presentar el lunes. Muy bien. Francisco. Aquí el chato muy intenso, doctora Tere, que nos diga unos 5 puntos brevemente principales, logros que haya tenido usted al frente de la Secretaría de las Mujeres. Pues tuve bastantes, la verdad. En principio, yo creo que crear centros de justicia a lo largo del estado, era un solo centro de justicia, y cuando yo me voy ya estaban 4 centros de justicia. Entonces eso no se hubiese logrado si no es por el trabajo que logramos hacer. La verdad, no solamente generas refugios, había el reclamo, no había un solo refugio del gobierno. Los refugios que había eran de sociedad civil y logramos crear 3 refugios en Sinaloa, uno en Culiacán, uno en Guasave y uno en Ahome. Multiplicamos acciones, incluso en atención, en prevención. En el periodo que estuve yo, que fue 2022, 2023 y la mitad del 2024, las cifras, no solamente el número de mujeres asesinadas, de consignaciones, los casos que se judicializaron y las detenciones en feminicidios, ahí está la estadística, es histórico. El 21 y el 22 y el 23 es histórico también cómo se logra abatir, y nunca cantamos victoria porque sabíamos que es un gran reto y sabemos cómo está ahorita la situación. Realmente, ahora, ¿qué otra cosa? Logramos que el sector privado se involucrara, que nunca se había involucrado, a tener una política pública también ellos, para que no hubiese discriminación en materia de trabajo y
hicieran más convocatorias para ascender a las mujeres. Hubo una coordinación interinstitucional con el Poder Judicial, con Fiscalía y con muchas autoridades para abatir impunidad, castigar de mejor manera, entre otras, y hubo la Agenda Púrpura que generó acciones afirmativas, el programa de orfandad, por favor, nunca, siempre se ignoró a los que fueron hijos e hijas de víctimas de feminicidio. Cuando cerramos nosotros había casi 200 niñas y niños ya inscritos que están recibiendo 4,000 pesos bimensuales. ¿Qué gobierno lo había hecho? O sea, no me gusta mucho hablar, pero hubo muchísimos resultados. Bien. Porque soy una mujer de resultados. ¿Algo más, Javier, para cerrar? Te preguntaba con esto cómo llevabas el tema con tus diputados, porque recuerdo que cuando estuvo Graciela Domínguez tuvo un acto de rebeldía dentro del grupo parlamentario, que incluso firmaron un documento notificándole a la Junta de Coordinación Política su destitución. Después, bueno, ya vino una petición o una gestión, se dice de quien en esos momentos era senador de la República, pues era hoy el gobierno del estado, y se tranquilizaron las aguas. Hoy no hay esa convulsión. No lo veo, pero tampoco lo descarto. O sea, como digo, no se puede romantizar el ejercicio del poder. Finalmente, todos los diputados y diputadas de Morena, 24 y algunos con más méritos u otros con lo suficiente trayectoria, podían haber dicho, pues yo levanto la mano para ser la coordinadora o el coordinador. Eso lo entiendo. Además es una decisión que el grupo lo da y lo puede cambiar. Pero la verdad es que siento que estamos fluyendo bien. Sé trabajar en colectivo, sé escuchar a personas que aunque seamos del mismo movimiento, del mismo grupo, puedan pensar diferente que tú y tienen otros estilos de ejercer su responsabilidad. Entonces, yo me siento con la capacidad para coordinarles. Creo que hemos fluido muy bien. No siento que ahorita tengamos esos sobresaltos, sin descartarlo en un tiempo futuro, pero veo que vamos construyendo. Y se sintieron atendidos, escuchados para el tema de comisiones, lo cual no era fácil, porque era escuchar a la oposición, es darles el trato que también ellos me estaban pidiendo, pero además escuchar a los 23, porque conmigo son 24, no era fácil, se logró. Yo veo que vamos fluyendo bien. Javier, muchas gracias. Muy buenos días al auditorio. Milton. ¿De qué bancadas son más bravos o bravas? ¿De la oposición o de Morena? Yo creo que hay bravo. O sea, consideren que tenemos una legislatura donde los líderes de partidos están ahí. Ahí está Roxana Rubio, que es actualmente la líder del PAN. Creo que va a haber cambio por ahí. No sé muy bien, he visto que está un poco conflictuado. Está Paola Gárate, que es la líder del PRI. Está Sergio Torres, que sigue siendo el líder de Movimiento Ciudadano. Está Antonio Corrales, que es el líder del PAS. Entonces tenemos una situación ahí y está Meni, que sigue siendo todavía el líder de Morena. Entonces esto no se había dado, o sea, y tener la capacidad, y yo que no soy líder de partido, pero creo que tengo un liderazgo social, que tengo una trayectoria, que soy una mujer que logra construir resultados. Bueno, pues ha sido interesante el reto que he tenido enfrente, pero la verdad reconozco no solamente a los 23 diputadas y diputados de Morena que represento, que me apoyaron para llegar a esta responsabilidad, sino también a los coordinadores y a los integrantes de los otros grupos parlamentarios. O sea, hemos podido confluir contra sus pronósticos, porque han de haber dicho, no, pues ahí se va a pelear con tal o cual, pero no. No ha habido pleito hasta ahora. Bueno, a veces sí, porque también si hacen las familias hay, pero logramos sacar acuerdos. Gracias, Milton. Gracias. Francisco, gracias. finalmente. ¿Y cómo quedó la cuestión de género ahí en la Cámara? ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres? ¿Quién para una evaluación? 21 mujeres diputadas, pero en la cuestión de género, o sea, el tener los 3 espacios más importantes, Junta de Coordinación Política, o los 4 si quieren, Junta de Coordinación Política, Mesa Directiva, Secretaría General y Dirección de Administración, es hablar que las mujeres llegan con fuerza. O sea, 21-19. Sí, no, sí, 21-19. Es lo que te digo, les doy unos tantitos chance y... No, déjanos y... La verdad, un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Doctora, pues quedan muchos temas en la mesa, pero seguiremos seguramente en diálogo. Muchísimas gracias. Aquí estaremos cuando sea necesario. Muchísimas gracias. Y pedirle a las sinaloenses y los sinaloenses que nos tengan confianza. Somos personas de resultados.
Es la doctora Tere Guerra, la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa. Reportarle que sobre el Boulevard Pedro Infante, en el Paso Deprimido, hubo un accidente en Culiacán tipo choque por alcance a la altura del Costco. Informa la Secretaría de Seguridad Pública, está provocando tráfico lento ahí. Es un accidente de tránsito vehicular que se reporta. Seguiremos informándole, esperemos que se desfogue muy pronto. A nombre de todo este equipo, se queda bien acompañado con Que Vibra, el show del Mariconcho. Soy Luis Alberto Díaz. Que la pase usted de lo mejor.